Hello and welcome to another episode of India and the Bienvenidos a Global otro Activist episodio Radio de Show. Please smash India that y la subscribe izquierda button and global. also consider Si eres becoming a nuevo en el supporter of programa, Global no Radio olvides Show. There's a suscribirte. small amount that you También can puedes donate in the considerar hacerte description miembro en box. YouTube, But the least I apoyar en could do is to Patreon watch o this donar show una pequeña while cleaning cantidad my a car. través del enlace en la Without caja de further ado, let descripción. me welcome Pero our como guest mínimo, mira today, el programa, Moin dale a me Rabbani and gusta, Norman compártelo y Finkelstein. comenta. Both are Sin más scholars and preámbulos, activists déjame dar from la the Israel bienvenida a nuestros Palestine invitados de community. esta noche, Moin and Moin welcome, Rabbani y Professor. Norman Finkelstein. Moin and Ambos Professor son Finkelstein, académicos y welcome activistas back en to el India conflicto Global entre Radio. Israel y Palestina. Great to be with you Muin again, y Rashid. Norman, el profesor Muin y el Moin, if we profesor could Finkelstein, start with bienvenidos de nuevo a India y la izquierda briefing global. discussing Es un placer teneros otra vez con Palestine or nosotros. Israel Muin, since si pudiéramos empezar contigo. at least even Hemos estado hablando de the beginning Palestina e of Israel incluso genocide. antes del comienzo del But genocidio, pero no ha if recibido we can suficiente start with atención desde el everything llamado Plan de since Alto the el Fuego so-called del 10 de ceasefire octubre. plan of Así que, October si 10th. pudieras So ayudarnos if you could, ofreciendo un marco give adecuado us para a analizar brief el periodo framework posterior al 10 de to octubre, look at sería de gran the ayuda para aftermath nuestros of October espectadores. 10. That would be helpful for our viewers. Well, on October 8th, I believe, was the date. Bueno, el 8 de octubre, creo que esa era la fecha, Israel y los palestinos firmaron un acuerdo en la localidad turística egipcia de Sharm el-Sheikh. Básicamente trataba los asuntos inmediatos. La primera fase de la iniciativa Trump-Netanyahu, que se había presentado allí el 29 de septiembre. Incluía un intercambio de cautivos, un aumento en la entrega de bienes y suministros humanitarios, una retirada parcial de las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza y, por supuesto, un cese de las hostilidades. En cuanto a la situación sobre el terreno, lo que ha ocurrido esencialmente es que, según los estadounidenses, los palestinos, y en concreto Hamás, han cumplido escrupulosamente todas y cada una de sus obligaciones, hasta un punto que en realidad sorprendió a los propios estadounidenses. Así que liberaron de inmediato a todos los cautivos que seguían con vida. Buscaron, encontraron y entregaron a todos los cautivos muertos, salvo uno. Han cesado completamente las hostilidades y no han intentado infiltrarse en la zona de la Franja de Gaza ocupada por Israel. Mientras tanto, los israelíes, desde el primer momento, han violado sistemáticamente todos y cada uno de sus compromisos. Liberaron a menos cautivos de los que habían acordado, y no de las categorías pactadas. Algunos que debían ser liberados para regresar a sus hogares en Cisjordania fueron deportados. Israel se había comprometido a permitir fonos día al menos 600 camiones de raza Hium. Han permitido la entrada de como máximo 200 personas al día. Y ahora acabamos de sufrir la tormenta Byron, lluvias torrenciales y duras condiciones invernales en la Franja de Gaza. Los recién nacidos están muriendo de hipotermia porque, según Jan Egeland, del Consejo Noruego para los Refugiados, hay decenas de miles de tiendas resistentes a la intemperie, esperando en las fronteras de la Franja de Gaza la autorización israelí para entrar. It's abteptrig noas de nemang the West Hote is Fungiogreth E4, incluido Renasel y en Restoritzaina. Including the zone from which it has withdrawn. It's killed upwards of 400 Palestinians. Ha matado a más de 400 palestinos. Ahora ha reanudado los asesinatos de líderes destacados de Hamás. Continúa con ataques sistemáticos y la destrucción de estructuras en la Franja de Gaza. Así que Israel, en esencia, está intentando vaciar el acuerdo de todo contenido, transformándolo en uno en el que los palestinos están obligados a cumplir escrupulosamente sus compromisos, mientras que Israel puede fingir que nunca acordó nada. De este modo, el genocidio continúa, aunque a una escala menor y menos visible. Todas las discusiones actuales giran en torno a la segunda fase del acuerdo, que trata sobre la formación de esta autoridad neocolonial, la Junta de la Paz, también conocida inicialmente como el Proyecto Blair Witch, que, bajo el liderazgo de Trump y Blair, se supone que será responsable de la administración de la Franja de Gaza, con su Fuerza Internacional de Estabilización actuando bajo su autoridad. The problem here is that the Trump-Netanyahu initiative
El problema aquí es que la iniciativa Trump-Netanyahu carece por completo de cualquier horizonte político. De hecho, está diseñada precisamente para no tenerlo. Es lo que Carol Casavedi del Centro Carter ha llamado Oslo con cascos. Y debido a ello, los estados y gobiernos, en particular los árabes y musulmanes, a los que se les pide financiar todo este ejercicio y aportar las tropas, se han negado hasta ahora a contribuir, alegando que necesitan ver un impulso político creíble e irreversible hacia un Estado palestino para poder participar, incluidas garantías de que Israel no reanudará la guerra con el beneplácito estadounidense en el momento que elija. Así que nos dirigimos hacia una situación en la que lo temporal se vuelve indefinido y finalmente permanente, algo a lo que los palestinos por supuesto se oponen, algo con lo que las potencias regionales no se sienten cómodas, algo que a Washington no le gusta, pero con lo que Israel se siente perfectamente cómodo, porque puede prolongar indefinidamente la situación actual. Está infligiendo miseria tras miseria a los habitantes palestinos de la Franja de Gaza, con la esperanza de que empiecen a marcharse en un número cada vez mayor, esencialmente siendo expulsados por las circunstancias, o lo que a los israelíes les gusta llamar traslado voluntario. Profesor Finkelstein, ¿podría compartir su opinión sobre cuál sería el marco adecuado para analizar la fase posterior al alto el fuego del conflicto entre Israel y Palestina? Bueno, nada de lo que voy a decir puede calificarse de a toro pasado, porque lo dije en su momento. Tuve conversaciones con Muin sobre ello. Y lo dije entonces, y lo repito ahora, la esencia de lo que se acordó fue una restauración del statu quo anterior al 7 de octubre de 2023. Un regreso a lo que había, con una gran salvedad, nada trivial, la gran salvedad de que Gaza ya no existe. Así que la gente está encerrada en un campo de concentración, pero un campo de concentración desprovisto de los materiales más básicos para sostener la vida, es decir, refugio y comida. No tenía ninguna duda de que Israel nunca permitiría la entrada de ayuda humanitaria suficiente. Estaba claro que se trataba de una restauración del statu quo anterior. Pero de nuevo, con la advertencia crucial, toda la tierra agrícola, que en realidad es la principal tierra agrícola, está en la zona verde. Pero incluso la tierra agrícola en la zona verde ha sido destruida durante al menos un periodo de tiempo significativo. Si para siempre, no puedo decirlo. No es mi área de especialización, pero ya era no cultivable debido a los bombardeos israelíes. Así que ahora no hay base para la producción alimentaria nacional. Israel va a endurecer las restricciones sobre la ayuda humanitaria. Ha dejado claro que no cooperará con la UNRWA, que según determinó el 17 de noviembre de 2025, la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano jurídico de la ONU, en su opinión consultiva, era la única organización humanitaria capaz de suministrar, con competencia técnica y a gran escala, la ayuda humanitaria necesaria que Gaza necesita en este momento. He leído ahora que están hablando de que todas esas otras organizaciones van a reemplazar a la UNRWA. Eso nunca va a pasar. Debería decir organizaciones estadounidenses. Y también organizaciones estadounidenses que pujen por la reconstrucción. Eso nunca va a pasar. No va a haber ninguna reconstrucción en Gaza hasta que la población sea vaciada. En algún momento Netanyahu habló de reducir la población. Así que es posible que la reduzcan, digamos, a 300.000 personas. Quizá entonces haya algo de reconstrucción. Así que creo que es una restauración del statu quo. El gobierno israelí esperaba una estampida durante esos más de 2 años de su genocidio en Gaza. La estampida nunca ocurrió. Así que ahora tendrán que conformarse con un goteo. Palestinos, por las buenas o por las malas. Palestinos de Gaza, por las buenas o por las malas.
buscando la manera de marcharse. Y el único otro punto que quiero señalar es que nunca creí que el alto el fuego tuviera nada que ver con Gaza. Algunos dicen que fue porque Trump buscaba el premio Nobel. Probablemente eso estaba en el fondo de su cabeza. Y francamente, tengo muy poco interés en lo que haya en el fondo, los lados o el frente de su cabeza, ya que el hecho es que está vacía. Pero el verdadero propósito, lo dije en su momento, incluso lo dije en el programa de Piers Morgan, cuando intentaba generar entusiasmo por ese alto el fuego de Trump. Él dijo, entonces, ¿cuál crees que es el propósito? Dije, bueno, el propósito es obvio. Trump es un magnate inmobiliario. Tiene 78 años. No se le pueden enseñar trucos nuevos a un perro viejo, y el leopardo no cambia sus manchas. Está buscando dinero de inversiones en el Golfo. Pero el problema para Arabia Saudí era que no podía unirse a los acuerdos de Abraham mientras el genocidio seguía ocurriendo en tiempo real, justo ahí, en la pantalla del ordenador. Así que necesitaba una hoja de parra, y esa hoja de parra era fingir que había un alto el fuego. Entonces desaparece de la primera plana de las noticias. Si miras los periódicos de los últimos días, por ejemplo, las noticias principales tratan sobre Rob Reiner y su esposa siendo asesinados. La segunda historia trata sobre los asesinatos en Australia, y ya no hay nada en la portada sobre Gaza. Una vez que se puso en marcha el llamado alto el fuego, ¿qué fue lo primero que ocurrió? Justo después de que se anunciara, el líder saudí, MBS, fue a la Casa Blanca y recibió una bienvenida real. Ese era el propósito principal, ofrecer al príncipe heredero saudí una tapadera para ir a la Casa Blanca y sentar las bases de lo que Trump ha estado llamando todo el tiempo el acuerdo del siglo. Moin, ¿tienes algún comentario? I generally agree with Norm. En general, estoy de acuerdo con Norm, pero añadiría una salvedad. No creo que la iniciativa de Trump, por sí sola, vaya a ser suficiente para que Arabia Saudí normalice sus relaciones con Israel. El liderazgo saudí ha declarado repetidamente que, para hacerlo en el contexto del genocidio en Gaza, sería necesario un progreso creíble, irreversible y con plazos definidos hacia un Estado palestino independiente. No creo que eso deba descartarse sin más como una mera excusa para encubrir sus verdaderas intenciones, porque Arabia Saudí tiene una población numerosa y políticamente activa, e incluso en las autocracias, la opinión pública importa. Y creo que el liderazgo saudí, incluido MBS, ha llegado a la conclusión de que no puede permitirse normalizar las relaciones con Israel solo porque se haya alcanzado un acuerdo de alto el fuego. Lo que añadiría es que el acuerdo permitió a los saudíes volver a cerrar acuerdos por todas partes con Estados Unidos. Y lo interesante aquí es que Estados Unidos está ahora buscando relaciones con Arabia Saudí casi de forma independiente de sus relaciones con Israel. Así que la administración Trump anunció su intención de vender F-35 a Arabia Saudí. Perdón, Arabia Saudí, no a Israel. Sorry, yeah, is that not what I said? Israel. Yeah, Israel already has them, of course. Sorry, I meant. Sí, Israel ya los tiene, por supuesto. Perdón, me refería a Arabia Saudí. Los israelíes, ya sabes, asumiendo la prerrogativa de hablar en nombre de la administración estadounidense, indicaron que Estados Unidos no vendería esas armas a Arabia Saudí a menos que Arabia Saudí normalizara antes sus relaciones con Israel. A eso, Trump respondió que no, que las venderían y que les venderían sus modelos de gama más alta. En otras palabras, si los saudíes, a diferencia de los israelíes, las pagan, pueden tenerlas. Así que estamos viendo una dinámica interesante en la que el acceso de importantes estados árabes clientes como Arabia Saudí, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos a bienes estratégicos estadounidenses
ya sean armas, chips informáticos, etc., ya no está directamente vinculado a su aquiescencia hacia Israel, como lo estuvo en el pasado. Pero coincido plenamente con Norm en que la prioridad para los estadounidenses es seguir consumando estos acuerdos de normalización árabe-israelí. La cuestión es, ¿están dispuestos los estadounidenses a presionar a Israel para que haga lo necesario para que esto sea posible? Hay muy pocos indicios de que estén preparados para hacerlo en un futuro próximo. Estoy de acuerdo. Bueno, no diría exactamente que estoy de acuerdo. Creo que Muin probablemente tiene razón al decir que puede haber más condiciones por parte de Arabia Saudí antes de que se complete plenamente la normalización. Yo hablaba más bien de cuál era la motivación de Trump, más que de si lo que él imaginaba llegará realmente a suceder. Solo quiero destacar un punto, en el que supongo que discrepo un poco de Muin, no mucho, pero fue la capitulación más notable de los estados árabes musulmanes, lo que hicieron el 17 de noviembre con la resolución del Consejo de Seguridad. Realmente, no hay nada en los anales de ese capítulo tan lamentable que se acerque siquiera a lo que hicieron en octubre o noviembre. El 17 de noviembre, con la resolución del Consejo de Seguridad. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU capituló completamente ante Israel en todos los puntos. Casi con toda seguridad, ellos mismos redactaron el texto, con solo pequeños retoques. La resolución anuló de hecho 70 años de historia de la ONU. Y cuando digo 70 años de historia de la ONU, no me refiero solo al Consejo de Seguridad, ni solo a la Asamblea General, ni únicamente a varios órganos, el Tercer Comité, el Sexto Comité de la ONU, ni solo a la Corte Internacional de Justicia, sino a todos los comités. Not just the International Court of Justice, every division, every subdivision of the UN, Cada división, cada subdivisión de la ONU, el registro que se había acumulado, y en realidad, ese registro probablemente llenaba una biblioteca de tamaño medio. La cantidad de material que se utilizó para crear un consenso casi unánime dentro de todos los órganos de la ONU durante un periodo de 70 años, todo ese registro fue anulado, desapareció, se evaporó. Para quienes consultan las resoluciones de la ONU, cuando un tema tiene una larga historia, no es más gente una resolución de la ONU hasta con literalmente de 5 a 7 páginas a espacio sencillo, repasando el registro. Reiteramos esto. Preámbulos. Preámbulos. Reiteramos esto. Enfatizamos aquello. Recordamos firmemente esto. Recordamos aquello. 6 o 7 páginas de eso. Esta resolución de la ONU no tenía preámbulo. Abolió todo el registro. Y fue tan descarada en su desafío al Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en julio de 2025 que la ocupación israelí de Cisjordania, incluida Jerusalén Este y Gaza, era ilegal y que debía terminar lo antes posible. Eso fue lo que dictaminó. Pues bien, todo eso desapareció, se esfumó en la resolución. Solo se habla de si la autoridad palestina se reforma, aunque no se explica qué es exactamente lo que tiene que hacer para reformarse. Solo dice que si la autoridad palestina se reforma, entonces eso podría, abrir un camino, hacia una solución permanente. Pero para que haya una solución permanente, tiene que haber un acuerdo entre Israel y la autoridad palestina sobre cuáles serían los términos de esa solución. Bueno, no hace falta ser Shakespeare para darse cuenta de eso. Si sumas todo eso, no hay nada. No hubo todo ese discurso sobre que la ocupación es ilegal. Por cierto, ¿sabes qué más desapareció de la resolución? Ocupación. No hay ocupación. Ha desaparecido por completo. Gaza. Si lees esa resolución, no tendrías ni idea, desde un punto de vista legal, de qué es realmente Gaza. ¿Es Gaza parte de Cisjordania? No lo sabrías por la resolución. ¿Es Gaza un territorio ocupado? Tampoco lo sabrías. No aparece en ninguna parte.
Gaza es lo que solían llamar, durante la era del colonialismo europeo, res nullius, que literalmente significa una cosa que no pertenece a nadie. Está simplemente suprimais quides. Y eso es en lo que Gaza se convirtió en la resolución. El primero en llegar, el primero en ser atendido. Exactamente, porque no pertenece a nadie. Así que, primero en llegar, primero en ser atendido. Entonces, ¿por qué se aprobó la resolución? Se aprobó porque todos los estados musulmanes y árabes la apoyaron. Si te dijera la lista, bueno, ni siquiera la recuerdo de memoria. Egipto la apoyó, Jordania la apoyó, Pakistán la apoyó, Indonesia la apoyó, Arabia Saudí la apoyó, Turquía la apoyó, Qatar la apoyó, y el más, ¿cómo llamarlo? Escandaloso. Quizá escandaloso no sea la palabra adecuada, pero el más firme defensor de los palestinos entre los estados árabes, fuera del llamado Frente de Resistencia, fue Argelia. Así fue como Argelia habló sobre la resolución después de su aprobación. Al comienzo, dijo el señor Benhama de Argelia, permítanme expresar nuestro agradecimiento a los Estados Unidos por presentar la resolución que acabamos de adoptar, destinada a aplicar el plan integral respaldado por todas las partes. Reconocemos los esfuerzos realizados por el presidente Trump para promover la paz en todo el mundo. Parece que es Gianni Infantino, el presidente de la FIFA 4. Quiero decir, el nivel de humillación, de servilismo, de adulación, es realmente asombroso leer lo que ocurrió. Y no era un hecho trivial, porque los rusos y los chinos tenían poder de veto, y dejaron muy claro que no estaban contentos con la resolución. Los rusos lo calificaron como un día negro en la historia de las Naciones Unidas, y terminaron su declaración diciendo, «No digáis que no os lo advertimos. Sabía que esto iba a ser un desastre. No digáis que no os lo advertimos». Los chinos dijeron lo mismo. Queríamos vetar la resolución, pero todos los estados árabes y musulmanes, incluida la autoridad palestina, se alinearon con Estados Unidos. Así que dijeron que les resultaba políticamente insostenible vetarla. Así que fueron los estados árabes y musulmanes quienes lo hicieron posible. Y solo quiero decir una última cosa antes de que Moin se marche. ¿Sabes qué fue lo más impactante de la resolución? Quiero decir, estaba llena de cosas impactantes. Estuve literalmente caminando por las calles durante 2 semanas, y aún hoy me sorprendo maldiciendo a quienes votaron a favor de esa resolución. Porque en cierto modo, en un sentido muy trivial, fue como clavar el último clavo en el ataúd de todo, en lo que había estado trabajando durante los últimos 30 años. Todo lo que hice fue revisar las resoluciones de la ONU, las opiniones de la CIJ, intentando construir un registro inexpugnable de apoyo al consenso internacional, que estaba siendo desafiado abiertamente por Estados Unidos e Israel. Pues bien, todo eso quedó anulado el 17 de noviembre. Ese registro está muerto. Y solo un último punto. Cuando dije que lo más asombroso de la resolución lo decía literalmente, le dio Gaza a Donald J. Trump personalmente. Le otorgó la escritura de Gaza. El órgano rector en Gaza ahora se llama la Junta de la Paz. La Junta de la Paz no tiene ningún mecanismo interno para hacer que Trump, quien fue nombrado jefe y director de la Junta de la Paz, rinda cuentas ante nadie. Ninguno. La Junta de la Paz, sus modalidades, quién formará parte de ella, cómo funcionará. Nada de eso aparece en la resolución. Simplemente nombra a Donald Trump, porque la resolución validó el llamado Plan de Paz de Trump, que lo nombraba jefe y presidente de la Junta de la Paz. Y si quedaba alguna duda al respecto, después de la votación, el representante de Estados Unidos en la ONU declaró, Donald Trump es el jefe del Consejo de la Paz, y el Consejo de la Paz no rinde cuentas ante ningún órgano externo, ninguno. Lo único por lo que Trump debe rendir cuentas
según la resolución, no lo establecía como obligatorio, solo lo solicitaba, es que cada 6 meses el Consejo de la Paz debe enviar al Consejo de Seguridad un informe de progreso. Eso es todo. No ha habido nada parecido desde que el rey Leopoldo II recibió el Congo en la Conferencia de Berlín de 1884. Nunca ha habido nada igual. Le dieron Gaza. No puedo dejar de repetirlo. Es asombroso. I just found that breathtaking. So everything Norm has just said. Así que todo lo que Norm acaba de decir es completamente correcto y preciso. Yo también añadiría varios otros puntos. Quiero decir, hay 2 antecedentes de esto. El primero es que la versión inicial de la iniciativa Trump se redactó sobre la base de negociaciones entre Washington y varios estados árabes y musulmanes que se habían reunido con Trump al margen de la Asamblea General de la ONU en otoño y que básicamente le dijeron, todo esto se está yendo de las manos, tenemos que ponerle fin. Formularon un plan de 21 puntos y luego Netanyahu aterriza en Washington, consigue introducir cambios clave en esos 21 puntos, los reduce a 20 y hasta logra eliminar una cláusula en la que Israel se comprometía a no repetir sus bombardeos sobre Qatar. Not repeating its bombing of Qatar, the Arab and Muslim leaders expressed their frustration, their outrage. Los líderes árabes y musulmanes expresaron su frustración e indignación, pero no hicieron absolutamente nada para insistir en que Washington volviera a la versión del acuerdo que ellos habían negociado, y en su lugar aceptaron la versión revisada. Así que esa fue realmente la primera capitulación. La segunda llegó antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara su resolución sobre Gaza. Ya había aprobado una resolución muy similar sobre el Sáhara Occidental, que básicamente intentaba anular los fallos del Tribunal Internacional de Justicia sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación, y así sucesivamente, y respaldaba la idea de que el Sáhara Occidental se convirtiera en una provincia autónoma bajo soberanía marroquí. Ese fue otro precedente importante. Sovereignty. So that was another important precedent. Hamas had come under enormous pressure. Hamas había estado sometido a una enorme presión por parte de estos líderes árabes y musulmanes, incluidos mediadores clave, Egipto, Turquía y Qatar, para aceptar la iniciativa revisada de Trump-Netanyahu. Luego, la autoridad palestina, a pesar de estar completamente marginada y excluida de esta iniciativa, se vio sometida a una enorme presión, especialmente por parte de los estados del Golfo, para respaldar la resolución del Consejo de Seguridad. Una vez que lo hizo, se volvió imposible para Argelia, como representante del grupo árabe en el Consejo de Seguridad, no aceptarla. Y creo que si se leen el resto de las declaraciones del embajador argelino, además de la adulación, también expresa algunas serias dudas sobre esta resolución, si no recuerdo mal. Pero básicamente dijo, el liderazgo palestino la aceptó, todos los estados árabes la aceptaron, tengo las manos atadas. Los rusos y los chinos. Perdón, creo, bueno, puedes corregirme, pero creo que fue él quien usó expresión. Dijo citando el dicho inglés, no se puede ser más piadoso que el Papa. Sí, creo que es así. Los rusos fueron muy claros y los chinos, ellos tienen asuntos más importantes que resolver con Washington que Gaza. Ya sabes, los rusos no querían poner en peligro las negociaciones sobre Ucrania por una resolución sobre Gaza. Los chinos no querían poner en riesgo las negociaciones comerciales con Washington por Gaza. Así que la resolución se aprobó exactamente de la manera que describe Norm. Dicho esto, en 1993 tuvimos algo muy parecido. Tuvimos un documento conocido como el Acuerdo de Oslo, que básicamente transformó Cisjordania y la Franja de Gaza de territorio ocupado a territorio en disputa. Lo que también buscaba, aunque de una forma mucho menos descarada y obscena, anular el consenso internacional, el derecho internacional y todo lo demás. La administración Clinton, actuando a través de la embajadora ante la ONU, Madeleine Albright, básicamente dijo al Consejo de Seguridad que debía cesar todo trato con la cuestión de Palestina. Eso fracasó, y el año pasado el Tribunal Internacional de Justicia declaró que la ocupación es ilegal.
Tras la aprobación de la resolución del Consejo de Seguridad, la Asamblea General adoptó otra resolución que reafirmaba el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación, la soberanía y la condición de Estado. Y justo esta semana, con una mayoría muy amplia, aprobó una resolución que respalda la opinión consultiva más reciente del TIHO sobre la UNRWA y sobre las organizaciones internacionales y su derecho a la inmunidad y al acceso en los territorios ocupados. Lo que intento decir es que ahora estamos ante dos visiones enfrentadas del derecho internacional, de las instituciones internacionales y de la lucha política. Y no hay en absoluto una conclusión predeterminada sobre cuál de ellas saldrá victoriosa y cuál será derrotada. Pero todos tenemos un papel que desempeñar, creo, para asegurarnos de que la iniciativa de Trump acabe en el mismo cubo de la basura de la historia donde terminó Oslo. Dicho esto, también debemos recordar que ese cubo de la basura de la historia está lleno de causas justas. Así que aquí no hay absolutamente ningún espacio para la autocomplacencia. Solo voy a matizar, o quizá discrepar un poco, del panorama general en el que ambos coincidimos. Quiero decir, si tú y yo volviéramos a debatir sobre el destino, sospecho que estaríamos del mismo lado. Yo no estaría en esa habitación. Una vez fue suficiente. Solo un par de puntos. En primer lugar, no me pareció cínica la declaración rusa. Ahora bien, soy muy consciente de que Putin es un matón despiadado. Soy consciente de ello. Pero también diría Muin que Stalin lo era. Sin embargo, pensé que la declaración de Gromyko en 1947 ante la Asamblea General de la ONU era auténtica. Evidentemente, tenían un objetivo. Querían deshacerse del imperialismo británico en Oriente Medio. Y pensaban que, si expulsaban a los británicos, sería algo positivo. Así que votaron a favor. ¿Puedo interrumpirte un momento, Norm? Disculpa. Pero la diferencia aquí es que el voto Gromyko en 1947 reflejaba su declaración, mientras que en la sociedad creciente no sentí que lo contradijera, porque pensé que había dos dificultades a las que todos se enfrentaban. Lo reconozco, incluso los estados árabes y musulmanes. Lo admito. La dificultad número uno fue que Trump los chantajeó. Dijo, si no firmáis esta resolución, vamos a dar a Israel libertad total para intensificar su genocidio en Gaza. Igual que los está chantajeando de nuevo ahora, dice, si no proporcionáis fuerzas a la Fuerza Internacional de Estabilización, entonces no diremos a Israel que se retire. Así que está haciendo el mismo de chantaje. Era una consideración legítima. Lo entiendo. No voy a negar los hechos. Fue una consideración legítima que Trump los estaba chantajeando con la amenaza. Si no firmáis esta resolución, daremos luz verde a Israel para que intensifique el genocidio. En segundo lugar, los rusos se enfrentaron al problema de ser más papistas que el Papa. Dijeron que Trump alineó. Ya sabes, no eran solo los miembros del Consejo de Seguridad del mundo árabe y musulmán. Alineó a todo el mundo para conseguir el voto. Y los rusos dijeron que fueron presionados en sus países, y presionados de nuevo en la ONU en Nueva York. Los rusos fueron muy directos. Pensé que, si solo se tratara de una cuestión de realpolitik, algunas personas decían que había un quid pro quo. Te damos algo en Gaza si tú nos das algo en Ucrania. Ya sabes, esa era la especulación. No creo que tuvieran que usar el lenguaje que usaron. Un día negro en la historia de las Naciones Unidas. No digas que no te lo advertimos. Sentí que, como en el discurso de Gromyko, había autenticidad ahí. Si la autenticidad marca alguna diferencia, no lo sé. Pero eso fue lo que me llevé de todo esto. Y ese es mi segundo punto. Sí es cierto, hubo mucho chantaje,
Pero los estados árabes y musulmanes tenían la opción de hacer lo que hicieron los rusos y los chinos, es decir, lo que está ocurriendo aquí es repugnante. Sí, no, eso es totalmente cierto. True. Elogiar a Trump sin medida. No, you're entirely correct. Yeah. No, tienes toda la razón. Pero mi punto es que, sí, ante todo, ya sabes, se ha convertido en parte de la diplomacia del siglo XXI tener que complacer y adular al idiota de la Casa Blanca. Eso es sin duda cierto. Pero lo que estoy diciendo específicamente sobre los rusos, no estoy poniendo en duda la autenticidad de su declaración. Más bien digo que no creo que su motivo para no vetar esté exclusivamente ligado al respaldo palestino y árabe de la resolución. Creo que, en el Kremlin, también calcularon que, si hubieran saboteado el proyecto favorito de Trump, les habría resultado mucho más difícil intentar luego llegar a un acuerdo sobre Ucrania. Mira, no tengo ningún problema con eso. No tengo ningún problema con eso. Como dije, incluso en 1940 apoyaban a los sionistas porque querían expulsar a los británicos de... Te refieres a los rusos, a los soviéticos, ¿verdad? Los soviéticos, perdón. Lo entiendo. Pero sigo diciendo, y perdóname por repetirme, que hubo 5 países. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Grecia y no recuerdo el quinto, que atacaron con fuerza a Hamás durante el debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la resolución. ¿Sabes qué? Salvo una frase de Argelia, una sola frase de Argelia, no hubo ni una palabra sobre lo que hizo Israel en Gaza después del 7 de octubre. Ni una palabra. No teníais que hacerlo. No teníais que guardar silencio. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo. Fue una muestra de civismo, o de cobardía. Fue repugnante. De verdad, me llenó de asco. No puedo describir cómo se me retorcían las entrañas cada vez. Momar habte usted en Molenyu desde el emperador, lo hermosos que son sus ropajes. Es Kim Il-sung a gran escala por todo el mundo. Es como el guinete de Trump si hubiera crecido en el mundo. Trump's cabinet has become the world. Well, Kim Il-sung, I think, is formally still the president of... Bueno, Kim Il-sung creo que sigue siendo formalmente el presidente de la RPDC. Y creo que la analogía puede resultar muy acertada, dada la naturaleza de la política estadounidense en estos días. Pero creo que el punto más amplio es que, teniendo en cuenta todo lo que dices, también es importante señalar que nada está escrito en piedra. Y hubo, como bien recordarás, un nivel igual de disgusto, repulsión, fatalismo y todo lo demás en septiembre del 93 a raíz de los acuerdos de Oslo. Pero creo que te has perdido un punto, Muin. Durante mucho tiempo, Oslo fue el único juego en la ciudad. Sí, sí. Y por desgracia, este será el marco dentro del cual se abordará esta cuestión en un futuro previsible. Creo que su periodo inicial se extiende hasta 2027. Tengo la sensación, por diversas razones, de que la historia va a avanzar mucho más rápido en este caso. Pero sí, tienes toda la razón. Oslo no desapareció de la noche a la mañana, y esto tampoco lo hará. Solo señalo que no estamos tratando con algo grabado en piedra. ¿Te das cuenta, Moin, de que el futuro previsible es lo que queda de mi vida? ¿Conoces la famosa broma de John Maynard Keynes? En una conferencia de economía, todos repetían a largo plazo, hasta que Keynes interrumpió la conversación diciendo, a largo plazo estaremos muertos. Incluso a corto plazo. Todo esto va, por supuesto, en primer lugar y ante todo, en detrimento de la población palestina de la Franja de Gaza, que una vez más está siendo abandonada por aquellos que exigieron la aceptación de este acuerdo, de este pacto, de esta resolución, con el argumento de que era la mejor manera
de evitar la catástrofe que ahora están viviendo. to prevent the catastrophe that they are now experiencing. Su propósito es muy sencillo, sacar a Gaza de la portada. Sí, Yeah. Succeeded. Yeah. It's gone now. lo consiguió. Ya no está. Ahora ha sido reemplazado por Rob Reiner. La disputa entre, ¿cómo se llama? Erika y Candace. Erika y Candace Owens. Estos son ahora los temas candentes de nuestro tiempo. Bueno, hoy lo son. Me pregunto si podríamos, sé que esto no forma parte de tu agenda y solo nos quedan 10 minutos, pero me gustaría expresar una idea que me preocupa. Está relacionada, aunque no directamente, pero quizá podría servir como punto de partida para una conversación futura. Y esta es mi preocupación. Ni Muin Rabbani, ni Norman Finkelstein, ni varios otros, son ya los principales o más destacados portavoces de los palestinos y los gazatíes, de sus derechos según el derecho natural o el derecho internacional. Es un juego completamente nuevo. Y en este nuevo juego, los principales portavoces se han convertido ahora en la ultraderecha de Estados Unidos. Así que, cuando la gente piensa en críticos de Israel y críticos de los judíos, no piensan en mí, no piensan en Muin, ahora piensan en Tucker Carlson, ahora piensan en Nick Fuentes. They now think of Nick Fuentes. ¿Es por eso que Muin va a reunirse con Nick Fuentes y Tucker Carlson esta noche? And they now think of Candace Owens. Y ahora pienso en Candace Owens. Y tengo que decir que me parece un desarrollo extremadamente preocupante, que estén aprovechando una agenda de extrema derecha para criticar a Israel. Una crítica dura, totalmente justificada, que expone los crímenes de Israel. Por ejemplo, el reciente viaje de Tucker Carlson a Qatar, creo que fue Qatar o Dubái, sí, a Qatar, en el que mostró imágenes de lo que se ha hecho a esos niños. Ahora son los críticos. Y también, no de forma trivial, las maquinaciones, las despiadadas maquinaciones, de la clase de multimillonarios judíos, supremacistas judíos. Eso ya no está vinculado conmigo, ni con Muin. Ahora se ha convertido en una causa de la extrema derecha. Y creo que ahí acecha un peligro real en lo que puedan hacer con esa causa, la de Israel y los judíos estadounidenses. Of Israel and American Jews. And I have to say, I do think it's important. Y tengo que decir que sí creo que es importante elaborar, no sé qué tan cómodo se siente Muin con este término, una interpretación de izquierdas de lo que está ocurriendo. Ahora bien, va a haber cierta intersección. Como dije, alguien me escribió y me comentó que Tucker Carlson, esto fue el primer día de su podcast sobre su visita a Qatar, dijo la primera noche que había tenido 20 millones de visualizaciones. Y le respondí que me alegraba mucho por ello. Me alegra mucho. Así que en cierto nivel va a haber una intersección entre lo que ellos dicen y lo que nosotros decimos. Y no voy a criticar la existencia de esa intersección. Pero sí creo que hay un problema real aquí, porque pienso, y no voy a dar nombres, que muchos de ellos simplemente no simpatizan con los judíos. Y eso es un problema. Voy a darle la última palabra a Muin, porque se nos acaba el tiempo, y me gustaría escuchar lo que tienes que decir al respecto. Running out of time, so I'd like to hear what you have to say about that. No, I think you raise perfectly legitimate points. No, creo que planteas puntos perfectamente legítimos. Y pienso que es una vergüenza para los guardianes de la izquierda, el aparato del Partido Demócrata, que hayamos llegado a un punto en el que se ve a personas de la derecha adoptar posturas mucho más firmes en este tema de lo que el propio establishment demócrata ha hecho o hará jamás. También creo que empieza a verse un movimiento real en la izquierda. Es decir, si miras, por ejemplo, la campaña de Mamdani en Nueva York, si observas a la generación más joven, a los estudiantes universitarios, incluso a la base del Partido Demócrata, Israel ha perdido de forma irreversible a la izquierda, al centro, y está perdiendo cada vez más apoyo en la derecha. Ahora bien, lo está perdiendo en cada uno de estos sectores por razones distintas. For different reasons. And I completely, share your concerns. Y comparto completamente tus preocupaciones sobre algunas de las cosas que están ocurriendo en la derecha y en la extrema derecha, muchas de las cuales son inaceptables. Pero dicho esto, cuando uno se enfrenta a una emergencia así, a una crisis de tal magnitud, las coaliciones se vuelven necesarias.
Sabes, la guerra de Vietnam no terminó únicamente gracias a los estudiantes universitarios. También fueron los líderes empresariales quienes se volvieron en contra de la política gubernamental, y así sucesivamente. Así que creo que debemos encontrar maneras de, como has sugerido, buscar esos puntos de intersección y reforzarlos sin comprometer en absoluto nuestros principios y nuestros valores, especialmente el hecho de que participamos en esta lucha porque creemos en el valor fundamental de la igualdad humana y no en la superioridad de un grupo sobre otro. The superiority of one group over another. Lo dejaré así. Uno de los problemas es, si puedo usar el término, este secuestro de la causa por parte de la extrema derecha. Lo que lo hace tan preocupante es que si tomas, digamos, los 10 o 15 principales podcasters, todos son de extrema derecha. La izquierda no tiene lugar ahí. Si miras a las personas más destacadas, Candace Owens, Nick Fuentes, Tucker Carlson, y dejando de lado por el momento a Joe Rogan, que es un caso más ambiguo, si tomas a los principales, Andrew Tate y así sucesivamente, obtienen entre 1 y 2 millones de visualizaciones al día. La izquierda, como mucho, llega a 150,000. La persona más destacada. En eso significa que la izquierda dignificar por... Sí, en parte, esto ocurre por defecto, porque la izquierda no tiene un lugar en el mundo del podcast. Como dije, su alcance máximo es de unos 150,000, mientras que ellos llegan a entre 1 y 2 o 3 millones. Así que, en parte, es un efecto por defecto. No existe una izquierda sustancial en el universo del podcast. Pero además, creo que no ha habido un intento claro de definir qué nos distingue a nosotros, nuestro apoyo a los derechos palestinos, de su apoyo a los derechos palestinos. ¿Dónde está la línea divisoria? Estuve con una de esas personas y antes de darme cuenta, estaba oyendo que todos los supervivientes del holocausto nazi eran en realidad bolcheviques que habían matado a millones, 60 millones de cristianos, y que ahora fingían ser supervivientes del holocausto. Bueno, oye, ese no es mi punto de partida. Mira, quiero decir, ya sabes, las diferencias, creo, son claras. Los de la derecha se oponen a la política israelí porque piensan que es perjudicial para Estados Unidos, para la posición de Estados Unidos en el mundo y para los intereses estadounidenses en Oriente Medio. Mientras que los de la izquierda se oponen porque creen que es fundamentalmente inmoral y perjudicial para la humanidad. Esa es al menos una distinción que se me ocurre. Diría Moin, ¿sabes? Hay también personas en la derecha motivadas por una decencia humana fundamental. Por supuesto que las hay. No, pero creo que es diferente. Me refiero a la indecencia humana fundamental, cuando alguien como Jim Fuentes sigue repitiendo que pensaba que Hitler era realmente genial. No, por supuesto que no. También existen esos tipos. Hay personas que se sienten atraídas por este tema por odio hacia los judíos. Hay personas que se sienten atraídas por él, por odio hacia los musulmanes, porque lo ven como algo que de algún modo aumenta la inmigración musulmana o lo que sea. Y luego hay personas que se sienten atraídas por él, por odio hacia ambos. Sí, pero el problema es que antes fue parte del movimiento de solidaridad con Palestina. No lo estaba. Durante mucho tiempo, reconocías que los que odiaban eran bastante marginales. Estaban ahí, pero no eran el corazón del movimiento. Pero ahora, como dije, el problema es que se han convertido en los principales exponentes del movimiento. Yo no diría eso. Diría que hay ciertas personas que ya tenían una gran audiencia previa antes de involucrarse en este asunto. Pero no los describiría como el núcleo del movimiento. No lo haría. En ese aspecto expresando esto con suficiente claridad, intento decir que se han convertido en la cara por Spispit.
that is certainly true. Sí, hasta cierto punto eso es ciertamente verdad. Y de nuevo, si consideras que eso es un problema, yo lo considero un fracaso de la izquierda. La izquierda tiene trabajo que hacer y preguntas que responder. Prefiero no reprocharle a Tucker Carlson su audiencia, sino preguntar a otros, ¿por qué la vuestra es tan pequeña? ¿Qué estáis haciendo mal? ¿Por qué no podéis ser igual de eficaces? ¿Por qué no podéis reflejar los valores de vuestra propia base electoral, del mismo modo que los de la derecha parecen hacerlo con éxito, por su parte? Supongo que tenemos que situar esto en el contexto de la realidad más amplia de que vivimos, en una época de populismo de derechas. Quiero decir, la izquierda está ahí, pero las narrativas de derechas, esas dicotomías simplistas trazadas a lo largo de líneas étnicas o incluso más allá del conflicto entre Israel y Palestina, algunas de estas conversaciones sobre el capitalismo, por ejemplo, o la oposición a la gran industria farmacéutica, se han vuelto extremadamente populares en Estados Unidos, trascendiendo las líneas ideológicas. Eso no significa que la narrativa de derecha sea completa, porque reducen esas cuestiones a ideas muy simplistas sobre lo que es la gran industria farmacéutica. Pero cuando se intenta analizar la estructura más amplia de cómo está organizada la economía, fracasan. Y de manera similar, si queremos una narrativa más coherente y completa del conflicto entre Israel y Palestina, entonces creo que la narrativa de izquierdas debe reforzarse, incluso si la de derechas puede ser más popular, dado el momento digital y el auge general de la derecha en el que vivimos. Jyotish, ¿puedo añadir algo a eso? Creo que también es importante reconocer que la extrema derecha, ya sea en Estados Unidos, Europa, India o en otros lugares, sigue siendo en gran medida firmemente pro-israelí. En muchos casos es a la vez antisemita y pro-israelí, pero Israel está cultivando y promoviendo a la extrema derecha por una razón muy clara. Se ha convertido en su bastión de apoyo, quizá el último bastión sólido y fiable de apoyo a Israel. Y creo que por esa misma razón, cuando aparecen figuras destacadas de la derecha que se pronuncian contra Israel, se vuelven tan visibles, porque son algo así como una anomalía dentro de ese entorno. También quiero añadir que la oposición a los crímenes de Israel dentro de la derecha es en gran medida algo propio de Estados Unidos. Puede que me equivoque en uno o dos países, pero en la mayoría de las sociedades y contextos políticos que sigo, es algo muy marginal en la derecha. Y parte de la razón es la historia evidente del imperio estadounidense y su brutalidad en todo el mundo, por lo que incluso sectores de la derecha ahora se oponen a la maquinaria bélica. Si miras a la India u otras sociedades similares, dentro del campo de la extrema derecha, este tipo de oposición al genocidio, los crímenes, el apartheid y la ocupación israelí sigue siendo muy marginal. Quiero decir, puede que me falte uno o dos países, pero ese es el panorama general. De acuerdo, voy a tener que acortar esto, pero estoy escuchando atentamente lo que ambos estáis diciendo. Estáis hablando del tema de la raza a nivel global y diciendo que me equivoco al respecto. Y tenéis razón. Plantear la cuestión de que Israel sigue cultivando a la extrema derecha internacional, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en el ámbito interno de Estados Unidos, son, en mi opinión, matices importantes respecto a lo que planteé inicialmente, y tendré que tenerlos en cuenta. Personalmente, como dije, me parece una evolución preocupante. No sé hasta qué punto el universo de los podcasts representa a la población estadounidense. Así que ya sabes, incluso 1 o 2 millones frente a 370 millones es una gota en el océano. Pero me parece un desarrollo preocupante que, por así decirlo, y no lo digo con ningún tipo de disgusto, sino con preocupación política, haya sido desplazado por Tucker Carlson como el principal defensor de Gaza. Me resulta gracioso, he de decir, porque es gracioso de una forma irónica,
pero también muy poco gracioso si se tiene en cuenta su política y mi convicción de que posee suficientes capacidades demagógicas como para convertirlo en un desarrollo inquietante. No diría eso de Candace Owens. No creo que esté hecha del mismo molde. Sí lo diría de Nick Fuentes. Creo que el Curry Fuentes está bastante hierro enamorada más. Pero cuando oigo, oh, Nick solo intenta ser transgresor. Nick is just trying to be transgressive. Sí, pero sinceramente no creo que las otras personas que has mencionado fueran sorprendidas haciendo declaraciones similares. No, no lo harían, pero probablemente sea porque son personas más diplomáticas. Bueno, quiero decir, tenemos que atenernos a lo que dicen y a lo que escriben. Estoy de acuerdo. Y como dije, este es un tema para otro momento. Simplemente se ha convertido en una fuente de preocupación para mí al ver lo que está ocurriendo ahora, muy rápidamente. Ya sabes, son acontecimientos que suceden. Si recuerdas, durante los años 80, en un momento dado, el crítico más feroz de Israel en Estados Unidos no era otro que Caspar Weinberger, ¿verdad? Sabes, en realidad lo había olvidado. Vale, chicos. Muy bien, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Muin y profesor Finkelstein. Gracias. Cuídate. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Mudiar Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa y el enlace está en la descripción de audio. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir con otros que se comentar. No te vas a poder de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.